tomará acciones legales contra el presidente de la CUT, quien aseguró que los bloqueos en portales de Transmilenio fueron consensuados y hacían parte de la movilización citada por ellos. Estefanía, ¿qué más dijo el alcalde? Y televidentes, muy buenas tardes. Lo primero que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán fue explicarnos que mientras que se movilizaron solo 4.000 personas en Bogotá durante los 2 días de paro nacional, al día más de 2 millones de personas se quedaron sin acceso al transporte, trabajo, salud, entre otros, por lo que el mandatario asegura que se deben garantizar los derechos de todos y no solo los de los manifestantes. Respetar los derechos de todo. Esa es la premisa bajo la cual el distrito interpondrá una denuncia penal en contra del presidente de la CUT, Fabio Arias, luego de sus declaraciones donde afirmaba que los bloqueos hacían parte de la legitimidad de la protesta. Básicamente confesó que esos bloqueos, que fueron para nosotros una acción deliberada, coordinada, que buscaba simplemente afectar los derechos de la gente, impedir que la gente pudiera desplazarse al trabajo, acceder a la educación, a servicios de salud, no era un tema aislado, sino que hacía parte de lo que ellos estaban organizando en el marco del paro nacional. Sin embargo, para el distrito la protesta en comparación de la afectación fue desproporcionada. Los bloqueos, en términos de afectar la movilidad en un punto, están contemplados en el marco de la protesta, como yo lo mencionaba, pero esto no es ilimitado, es decir, no pueden hacer un bloqueo ilimitado y desproporcionado. Cuando digo desproporcionado es que el miércoles, por ejemplo, en Bogotá se movilizaron cerca de 4.000 personas en el marco del paro nacional, pero se afectaron 2 millones de personas por cuenta de los bloqueos en los portales. Bloqueos que en muchos de los casos terminaron en desmanes, causando pérdidas económicas por el daño al mobiliario público y además pérdidas al sistema integrado de transporte público de la ciudad. El derecho a la protesta está garantizado, sin lugar a dudas, por la Constitución, por la ley, por el sistema interamericano, y lo respetamos, pero no es ilimitado, no es ilimitado. No es que puedan hacer lo que se les da la gana, con todo respeto. No pueden bloquear para que 2 millones de personas no puedan llegar al trabajo. Esa gente tiene derecho. Esos 2 millones de personas afectadas solo en el sistema de transporte se les violó el derecho al trabajo, a la movilidad, incluso en algunos otros casos a la salud. Todo esto va en contra del artículo 353 del Código Penal, que catalogó la obstrucción de vías como delito. Yo entiendo que la protesta es disruptiva. Yo entiendo que la protesta genera unas afectaciones y es normal, y así funciona. Pero una cosa es que eventualmente marchen un día, no sé, 4.000 personas, como ocurrió el pasado miércoles, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar y afecten la movilidad del centro, y eso es normal. Y otra cosa es que convoquen a bloquear los portales de Transmilenio, eventualmente afectando los derechos de los demás. El proceso legal ya avanza por parte del distrito y se espera que un juzgado tome el caso para determinar si hubo o no responsabilidad de Fabio Arias en los bloqueos al transporte público de Bogotá. Pero también hablamos con el presidente de la CUT, Fabio Arias, quien defendió el llamado a bloquear Transmilenio. Lorena, ¿qué argumenta el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores? Así es, pues lo que indica el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y su principal argumento es que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos está el derecho a la protesta. Precisamente él indica que los bloqueos son necesarios a pesar de la afectación a más de 2 millones de personas durante estos 2 días de paro. Esos bloqueos que fueron para nosotros. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que interpondrá una denuncia penal contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores por promover los bloqueos en el sistema de Transmilenio durante las marchas del 28 y 29 de mayo. Ante ello, Arias decidió responderle al mandatario. Este es un derecho consagrado en la Constitución, en la ley y en las normas internacionales, tanto de la OIT como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando pues de un delito. Eso no se puede considerar un delito. Asimismo, señaló que los bloqueos son necesarios a pesar de las afectaciones a más de 2 millones de personas y en algunos casos vandalismos con saqueos. Cualquier ambulancia que ha pasado en las manifestaciones nuestras o en los bloqueos que hemos hecho, las hemos dejado pasar porque entendemos perfectamente de que eso no se puede coartar ni restringir de ninguna manera. Entonces, lamentablemente esto está en los estrados judiciales. Yo preferiría este elemento de democracia, de discusión en los medios.
Indicó además que recordó que el día miércoles, mientras decenas de personas se movilizaban en la carrera séptima y en la 10ª, se dejaron pasar a 2 ambulancias en medio de las marchas, y en cuanto a quienes dicen marchar en nombre de los trabajadores a través del vandalismo, respondió: la responsabilidad de quienes hacen esos actos violentos son las responsabilidades de ellos, porque evidentemente nosotros sí estamos de acuerdo con la protesta, estamos de acuerdo con los bloqueos temporales. Así las cosas, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que hará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que se determine la responsabilidad ante este hecho, aclarando que no se están atribuyendo los actos presentados en Usme, Suba y Kennedy al presidente de la CUT, quien por su parte se mantiene en la posición de defender el llamado a bloquear Transmilenio. Pues regresemos al sector de Yomasa luego de los enfrentamientos que se extendieron hasta la madrugada. ¿Cómo encontró las cosas, Daniel? Pues mire, lo que nos encontramos fue adicionalmente a las lluvias, varias piedras sobre la vía y el daño a los semáforos, situación que fue atendida rápidamente por agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad. No, tremendo esta vaina, hermano. Imagínate, anoche piedra y hoy agua estamos, pero... ¡oh, Dios! Estos son los rastros que dejaron los enfrentamientos en la localidad de Usme. Sumado a las piedras, los daños en el semáforo generaron afectaciones en la movilidad en la localidad de Usme. La verdad me parece una falta de respeto. O sea, eso no se debe presentar, el presidente no sé qué estará pasando, porque eso no debe, porque es que nos perjudica a todos los ciudadanos, ya como al servicio público, como a nosotros que nos tenemos que desplazar para arriba, para abajo, pues la verdad es una falta de respeto para nosotros. No, pues terrible, eso, pues ayer la gente no podía dormir porque eso todo el tiempo escuchando, pues a los antimotines tirando gases, e igualmente esa revolución de esa gente tirando piedras, qué feo. Las afectaciones se vieron sobre todo en las vías con los daños de los semáforos, situación que sumó más problemas para la movilidad de esta zona del sur de la capital. Sí, señor, yo bajaba, inclusive yo trabajo acá con los alimentadores y pasa y sucede que me tocó a pie hasta la entrada de Doña Juana. La verdad, esto estaba un caos total. Otros vieron en este panorama una oportunidad. Así es, sí, señor. Estas cositas de lo que tiran los agentes, ¿no? Entonces eso es como aluminio, entonces lo recojo para aprovecharlo, sí, señor. El saldo de estos choques fue de 6 personas detenidas y 2 menores aprehendidos.